Ya muchachos, buenas noches. Vamos a iniciar entonces la sesión del día de hoy, culminando lo que era, viendo lo que es el biodigestor y viendo lo que es lagunas. La próxima sesión vamos a hacer lo que es línea de redes de distribución, bueno, redes de alcantarillado. Para eso es que les pido, ¿no? Que tengan instalado ya el Seaward Gems, ¿ya? Para poder hacer un ejemplo de la línea, ¿no? El ejemplo que vamos a hacer va a tratar de todo, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que con ese ejemplo ya van a poder diseñar cualquier caso, ¿no? Salvo que sea muy particular. Entonces, les pediría por favor que tengan el software instalado. Bien, entonces, habíamos visto, ¿no? Que es el biodigestor. Bueno, en este caso estamos viendo, ¿no? Este biodigestor que lo vende ya, ¿no? La empresa Rotoplas, ¿no? Estábamos viendo su funcionamiento también, esta parte ya la habíamos visto, que tiene el biodigestor, es sustentable, económico, higiénico, es autolimpiable, ¿no? ¿A qué se refiere? A que su funcionamiento hace que el biodigestor se haga una limpieza por sí mismo, ¿no? Ya saliendo del el agua ya, digamos, tratada, ¿no? Y lo bueno es que no nos genera malos olores, ¿no? Entonces, al no generar malos olores, tampoco atrae insectos, ¿no? Entonces, eso es por eso es muy conveniente, ¿no? Tener este biodigestor. Como vemos en estas partes, ¿no? La parte número uno, el ítem número uno, vendría siendo la tubería de entrada del agua. El 2 vendría siendo los filtros, que si lo comparamos como les decía también en la sesión pasada, el biodigestor tiene como nombre también tanque séptico mejorado, ¿no? Entonces, esta parte 2 vendría siendo los filtros y aros, ¿no? PETs, que se llaman, que actuarían como un filtro, ¿no? Su propio nombre lo dice, que sería un igual a lo que es la zona de sedimentación del tanque séptico, ¿no? La parte 3, el ítem número 3 sería la tubería de PVC de salida, donde ya sale el agua tratada, ¿no? El agua tratada del biodigestor. ¿A dónde va? Va directamente al suelo, donde se infiltra para, digamos, ¿no? Ya se pierde en el terreno, ¿no? Pero también tiene otra tubería de salida, ¿no? Que es una tubería de salida, el ítem 4, una tubería de salida de lodos. Esos lodos ya son los que tenemos que disponer de ellos, ¿no? El agua tratada, no. El agua tratada puede ser para riego, etcétera, pero la extracción de los lodos son los que ya de ellos tenemos que disponer, ¿no? Tenemos que darle un tratamiento, ¿no? Algunos se depositan en una caja de concreto, donde ya podemos realizar la limpieza, ¿no? Eh, a ver, Jesús, ¿los demás me escuchan entrecortado o me escuchan bien, muchachos? Ok, Stalin me dice que me escucha bien. De repente es conexión, Jesús. Ojalá la puedas arreglar. Ya, ojalá la puedas arreglar. Ya, entonces, como les decía, miren, ¿no? Por esta parte 4 no sé si recuerdan, voy a abrir lo que vimos en el tanque séptico para ver y comparar un poco, ¿no? A ver, no, tanque séptico. ¿Dónde está la imagen referencial? Ok, mientras se abre, vamos a cerrar esto, ¿no? Esto no es. Ok. Pues seguimos, ¿no? La parte 5, ¿no? Es la tubería de PVC de acceso para limpieza, ¿no? Podría decir, si ustedes observan esta tubería, la 5, es la tubería también que se usa ¿para qué? Para ventilación, ¿no? Es la tubería para ventilación, ¿no? O sea, lo que acá dice, ¿no? Es tubería de PVC de acceso para limpieza y desobstrucción, ¿no? De repente, ¿no? Como observamos, es idéntico, ¿no? Es idéntico, por eso quiero comparar.
quiero comparar las figuras. Ok, no quiero compartir toda mi pantalla. A ver. Creo que me estoy confundiendo. Sí, me estoy confundiendo, muchachos, ¿no? Es parecido al tanque MOV, ¿ya? El tanque séptico también, ¿no? O sea, es parecido al tanque séptico, sí, pero tiene otra distribución, una distribución distinta. Al que es parecido en funcionamiento es al tanque MOV. ¿Por qué? Miren, quiero que observen la tubería de salida, miren, la tubería de ventilación, perdón, miren cómo va, y empalma, ¿no? Con la tubería de extracción de lodos, ¿no? Miren, ¿no? Acá. ¿Qué hace el biodigestor? Lo mismo, miren, ¿no? La tubería viene siendo una tubería de ventilación y empalma con la 4 que vendría siendo la tubería de extracción de lodos, ¿no? Esto que les dije, ¿no? El filtro de aros, que así lo llaman, ¿no? Esto lo dice comercialmente, pues, ¿no? La marca, filtros y aros PETS. Bueno, nosotros lo tenemos acá como, es el equivalente, ¿no? A la cámara de sedimentación, ¿no? Entonces, como les digo, ¿no? Casi la estructura del tanque MOF es casi igual, ¿no? ¿No? El funcionamiento, ¿no? Bueno, eh, la tapa, ¿no? La tapa hermética, la tapa de cierre hermético, al tener esta tapa ya nos garantiza que no haya escape de olores, ¿no? O sea, los olores no van a salir, entonces a veces no nos preocupa no instalar, digamos, un biodigestor de repente no muy cerca de una casa o de repente, digamos, no en un condominio, no se tienen que preocupar, no va a generar olores, ni siquiera en los lodos que salen tampoco generan malos olores. Entonces, eso no más para su conocimiento, ¿no? La 7 que nos dice el ítem número 7 es la base cónica para acumulación de lodos, ¿no? Acá lo señala acá abajo, aquí, ¿no? La base, igualmente como acá en el biodigestor, tiene la misma forma, miren, ¿no? ¿Dónde se acumulan los lodos? Y, ¿no? Aquí, ¿no? Y aquí también, pues, ¿no? Entonces, digamos que el biodigestor es la mitad, ¿no? Algo así, ¿no? Solo que el biodigestor tiene, perdón, forma de, de cono, ¿no? Y en cambio, de cilindro, perdón, y en cambio el tanque séptico, perdón, el tanque MOF es un rectángulo, pues, ¿no? Ok, entonces, ¿qué más? No, tenemos ¿no? la base donde se van a colocar los lodos, que sale a la tubería de ventilación. Por esta tubería de ventilación podemos también realizar labores de limpieza o desatasque, ¿no? Desobstrucción. Tenemos 8, que es una T, que permite el acceso directo, ¿no? O sea, digamos que es un empalme, una T, que cuando nosotros abrimos la tapa, supongamos que la tapa no está, vamos a poder, ¿no? Tener un acceso directo ¿a qué? A los filtros, ¿no? De repente ha ocurrido una obstrucción aquí, acá, si nosotros imaginamos que la tapa no está, va a haber un acceso a la tubería, ¿no? Porque si simplemente fuera un codo, no habría, pues, ¿no? Entonces, arriba hay un acceso. ¿Y qué pasa, no? Digamos, no, ustedes me digan, "Inge, pero puede salir el agua por arriba", y en realidad sale, ¿no? El agua hacia arriba también, pero ¿dónde se filtra? Se filtra acá, pues no pasa por los filtros también, ¿no? Y los 9, ¿no? Que son los aros que dan mayor resistencia. Bueno, esto ya es una parte estructural, digamos, ¿no? Los aros que le dan mayor resistencia, ¿no? Y aquí nos explica más un poco el funcionamiento. El desagüe, las aguas servidas entran por el tubo, por la entrada número 1, ¿no? Eh, que vemos aquí, ¿no? Ingreso de aguas negras, acceso, esto ya sabemos, ¿no? Esto acceso y para desobstrucción. Y miren, ¿no? Acá, ¿no? Miren, acá en la parte 2 se ve, ¿no? Cómo está el codo, ¿no? Pero vemos cómo el agua va directamente hacia abajo. Pero en la tubería de salida ya vemos cómo el agua tratada va directamente al piso, ¿no? Bueno, al suelo, ¿no? Sin filtro, ¿no? ¿Por qué? Porque es un agua que ya no es contaminada, pues, ¿no? Es un agua que en el suelo no nos va a generar problemas, ¿no? Pero acá a la izquierda, en la parte 4 vemos cómo están los lodos, ¿no? Los lodos. ¿Y cómo salen los lodos? Obviamente, aparte de abrir, ¿no? La válvula, los lodos salen ¿por qué? Por presión, ¿no? Por presión. Recuerdan que vimos aquí en el tanque séptico, perdón, en el tanque, me paro confundiendo. Ya, el tanque no es este.
Recuerden que vimos, ¿no? Que tenía una altura mínima de 1,8. ¿Para qué? Para generar carga, ¿no? Para generar carga hidráulica. Y la carga hidráulica, ¿qué es? Es presión, ¿no? Presión que va a haber. Esa presión, ¿qué va a hacer? Que al momento de abrir la válvula salgan los lodos, pues, ¿no? Los lodos también ya tratados, ¿no? Esos lodos van acá a esta, digamos, un depósito de concreto y luego ya se realiza la limpieza, ¿no? Lo que se limpia son estos lodos, ¿no? Estos lodos se limpian, ¿no? La parte del biodigestor no, generalmente no se abre, ¿no? Porque para eso está diseñado, ¿no? Tenemos, bueno, estas son, acá nos da un esquema. Quiero ver acá, quiero hacer también un poco el, a ver, ok, ya, ajá. Quiero abrirlo doble vez, ¿no? Vamos a dejar ahí esto de acá y vemos aquí, ¿no? Miren, ¿no? Bueno, hasta aquí todo claro. ¿Pudiste solucionar tu audio, Jesús? ¿Todo bien? Sí, ingeniero, ¿todo bien? Ok, entonces vamos a continuar. Ya, miren, acá no, ya vemos la capacidad, ¿no? Si tenemos un biodigestor de 600 litros, eso se lo puede usar, ¿no? Para una dotación de 150 litros por usuario o cuando tenemos 4 usuarios nada más, ¿no? Si nuestra dotación es de 150 litros por usuario, solo podemos usarlo cuando tenemos 4 usuarios, ¿no? No sé si me dejo entender, ¿no? O, por ejemplo, nosotros escogemos, ¿no? Este biodigestor, aunque lo correcto para su elección tendría que ser primero determinar que la dotación y los usuarios, ¿no? Entonces ahí con esto ya escogemos, pues, ¿no? Pero supongamos que nosotros tenemos ya el biodigestor, ¿no? Y tenemos la dotación, ¿no? Entonces máximo nos va a dar para 4 personas, ¿no? Para 4 personas. Si tenemos una dotación de 90 litros por usuario, entonces para 7 personas, ¿no? Y de 40 litros por usuario para 15 personas, ¿no? Generalmente observamos que esto de acá es para qué, para una casa, ¿no? Para una casa nada más, ¿no? ¿No? Generalmente, ¿no? Acá nos dice, ¿no? Miren, ¿no? El número de usuarios varía de acuerdo al consumo diario, ¿no? Obviamente. Y acá nos aconsejan, ¿no? Para personas en zona urbana es de 150 litros, ¿no? Para zona urbana hay más consumo, más dotación, 150 litros. Para zona periurbana y o rural, digamos, ¿no? Caseríos no tan aislados, son 90 litros, ¿no? Y en zona rural o asentamientos humanos, 40 litros. Más que todo vamos a usar estos, aunque si nosotros, por ejemplo, estamos diseñando quizás un hotel, podemos escoger esto, ¿no? Porque un hotel grande ya vendría siendo, ¿no? Como si fuera la ciudad, ¿no? Y se consume demasiada agua, ¿no? Entonces, así sería el procedimiento para escoger, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nosotros, digamos, no tenemos quizás un asentamiento humano donde hay, ya sabemos, ¿no? Identificamos que es un asentamiento humano, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? Escogemos aquí. ¿Y cuántas personas viven en nuestro asentamiento humano? Quizás, no, de repente, unas 30, ¿no? Escogemos esto y seleccionamos nuestro biodigestor, pues, ¿no? Este es el biodigestor que se proyecta, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros tenemos, ¿no? Quizás acá 30, ¿no? 30, ¿no? O supónganse, ¿no? Que tenemos quizás solo 18, ¿no? No vamos a escoger el de 600 litros, ¿no? ¿Por qué? En primer lugar, a ver, ¿alguien me dice por qué no escogemos ese? Aparte de que el volumen no va a ser necesario, hay una razón más, que de más peso. Es porque la población va a crecer, ¿no? Entonces recuerden, ¿no? Cuando nosotros diseñamos o construimos algo eh, en agua potable, en agua rural, tratamiento, agua residual, ¿no? Todo lo que tenga que ver, ¿no? Se realiza proyecciones, ¿no? Y las proyecciones nos indican, ¿no? Obviamente, que la población va a crecer, ¿no? Va a cambiar, no necesariamente va a crecer, va a cambiar. Entonces, por ende, siempre se tiene que tener un margen de error, ¿no? Entonces, siempre es así pase por uno o dos, así fueran 16, nosotros tenemos que escoger, ¿no? El de acá, ¿no? 32, ¿no? Entonces, haciendo esta aclaración, ya tendríamos, ¿no? La manera en que vamos a escoger nuestro biodigestor.
Y acá están las medidas, ¿no? Las medidas, ¿no? De cada uno, ¿no? Digamos que esto incluso lo pueden ustedes dibujar, porque no, a ver, no he conseguido un plano de un videogestor como ya son planos hechos, no he conseguido uno, ¿ya? Pero como les digo, ustedes quizás pueden realizar su dibujo y cambiar solo cotas, pues, ¿no? Cambiar solo cotas, ¿no? Vemos, ¿no? ¿Cuánto mide el biodigestor más grande de ancho? Mide 2,42 metros por alto, que vendría siendo B, por 2,83, ¿no? Casi un poco más de un piso de una casa, ¿no? Es grande, pues, ¿no? Bien, acá esto también lo vimos. Siempre es bueno, es aconsejable, según la misma empresa Rotoplas y también con nuestro criterio, ¿no? Que hemos visto que cuando miren, ¿no? Acá hay un cambio brusco de pendiente, ¿no? Acá hay un cambio brusco de pendiente. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que construir caja de rompepresión, ¿no? Nosotros le decimos que cámara de rompepresión. ¿Y dónde está el biodigestor? No, acá se rompe la presión y luego ya pasa aquí, pues, ¿no? Para el biodigestor no importa que llegue con alta presión o con poca presión, ¿no? Eso no importa, no es lo de menos. La cosa es que llegue, pues, ¿no? El agua, ¿no? A la tubería, ¿no? Ah, perdón, el biodigestor, ¿no? Y los biodigestores que podemos estar aquí, pues, ¿no? Dos tienen instalados. ¿Por qué tendrán dos? Quizás, ¿no? Tienen dos redes, ¿no? De repente su composición de las redes está diseñada para esta manera, pues, ¿no? Entonces, acá en este diseño de repente quizás, ¿no? Podrían haber diseñado solo uno, y como esta cámara en lugar de estas cámaras de rompepresión, haber construido una cámara sola, que sea como una cámara de reunión, y también funciona como cámara de rompepresión, ¿no? Entonces luego va acá el biodigestor. Pero bueno, como saben, los diseños son personales, pues, ¿no? Depende del análisis del ingeniero que lo ha hecho, ¿no? Entonces, como les Inge, digo, Inge, buenas noches. sí, Le digo, una consulta con respecto a eso de los UVS, cuando está la válvula para sacar los lodos activados, perdón, los lodos, ¿esa válvula debe ir dentro de la cajita o fuera de la cajita? la válvula va acá dentro de la caja. O sea, esta válvula la caja actúa como protección también, ¿no? Entonces, abren la caja y se abre la válvula, ¿no? Para realizar la limpieza. Porque si va afuera, puede ser aplastada, ¿no? Aplastada por el mismo terreno, ¿no? Entonces puede dañarse. Así que es mejor que vaya dentro de la caja. Ya, ingeniero, gracias. Ya, entonces, a ver, el transporte, bueno, el transporte no es algo tan relevante, ¿no? Ahora contamos con instrumentos más sofisticados, digamos, ¿no? Pero bueno, en zonas rurales sí se lo tiene que llevar a veces, ¿no? Incluso está cargando, porque sabemos que en zonas alejadas no pasan los vehículos, ¿no? Pero no nos aconsejan que no se debe rodar por el suelo, ¿no? Eh, y miren, ¿no? Estos videogestores ya son relativamente grandes, pues, ¿no? Relativamente grandes, ¿no? Entonces, ¿no? Como nos dicen, ¿no? El biodigestor ya viene con sus implementos ya instalados, ¿no? Entonces, al nosotros manipularlo mal, ¿qué ocasionamos, ¿no? Ocasionamos que puedan soltarse quizás las tuberías, las válvulas, etcétera, lo que a la larga van a hacer que el biodigestor funcione mal, ¿no? Y de eso ya no hay manera de abrirlo y realizar un mantenimiento. O sea, nos viene el producto ya hecho para que funcione, pero si nosotros no sabemos cuidarlo, no podemos, digamos, no darle un mantenimiento, porque no lo vamos a sacar el biodigestor y llevarlo a mantenimiento. Y no sabría decirle si un técnico podría ir, pues, ¿no? Pero como yo les digo, no, estos biodigestores están hechos para que se entierren y funcionen, ¿no? Eh, Acá nos dice también, ¿no? La localización, eso también lo habíamos visto, ¿no? Se dice que se tiene que evitar terrenos pantanosos, de relleno sujetos a inundaciones, ¿no? Eso es obvio, ¿no? No podemos ponerlo en terrenos pantanosos porque se va a seguir hundiendo, pues, ¿no? Evitar cualquier paso de vehículos sobre el biodigestor también no es muy recomendable, casi obvio, ¿no? No podemos colocarlos en una carretera o evitar, ¿no? Quizás incluso, ¿no? Sería aconsejable cercarlos, ¿no? Cercarlos para que ningún vehículo de repente pueda pasar por ahí, ¿no?
No instalar por debajo de veredas ya que obstaculizará su mantenimiento. Obviamente en veredas no se puede, ¿no? Porque las veredas incluso van a tener que ser compactadas y van a dificultar, ¿no? No podemos colocarlo ahí tampoco, ¿no? Y también nos dice, ¿no? Considerar la posibilidad de que se expandan las calles, ¿no? O sea, como les dije, también en la sesión pasada, sino que estoy haciendo como un pequeño repaso, no podemos construirlo aquí, no ubicarlo, perdón. Porque la calle a la larga quizás se expanda, entonces mejor es ubicarlo un poco más alejado de las calles, ¿no? Y tenemos las distancias mínimas, ¿no? Mire, la distancia mínima que tiene que tener un biodigestor es 60 metros a embalses o cuerpos de agua utilizados como fuentes de abastecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque como vimos en la imagen, el agua la disponemos directamente, ¿no? Al suelo, ¿no? Entonces, es aconsejable, bueno, el agua, aunque sale tratada, no es para consumo humano, ¿no? Y puede contaminar el agua que es para consumo humano. ¿Qué me dice Jesús? Una consulta. ¿Qué tipo de químicos no son procesados en el biodigestor? ¿O cuáles son perjudiciales para su funcionamiento? Gracias. Bueno, no, los tipos de químicos sí no sabría decirte porque mira, lo que pasa ahí con el biodigestor es que entra el agua, como decimos, el agua negra. ¿Y qué son las aguas negras? Ojo, miren, ¿ah? Las aguas negras son las aguas que vienen del desagüe, ¿no? O sea, del baño, ¿no? Más no se mezclan con las aguas grises, ¿no? O sea, prácticamente solo vienen aguas de heces, ¿no? No es necesario, ¿no? Que quizás alguien de repente vierta algún químico, no es como, digamos, la zona urbana, ¿no? Pero en caso de que se llegue a hacer eso, porque de repente, ¿no? En lavanda o de repente usa mucha lejía, mucho cloro, eso, ¿no? El biodigestor, sí, no es perjudicial, ¿no? Esos, esos compuestos, ¿no? Entonces, mientras no le pongan, ¿no? Lo que nos aconsejan, sí, para que no se malogre es que no entren en el biodigestor de repente restos de papel higiénico o algunos objetos sólidos, porque eso sí lo taparía. Pero mientras este sea líquido, el agua nos dice que va a salir, ¿no? Bueno, por su funcionamiento, por los filtros que tiene, nos dice que va a salir apta para riego, ¿no? Más no, obviamente, para consumo humano. Y químicos, los químicos no van a lograr su funcionamiento, salvo que sean sólidos, como les digo, ¿no? Bien, a pozos de agua la distancia es 30 metros. 15 metros distancia a corrientes de agua como ríos, ¿no? Y 5 metros distancia a edificios o predios, ¿no? Vemos que es casi igual, muy parecido a los rangos que manejan, ¿no? Los VS, ¿no? El tipo de sistema, bueno, ya, en sistemas, ¿no? Acá habla de sistemas, ¿no? El biodigestor, por ejemplo, los compara contra otros sistemas, ¿no? Campo de percolación o pozos de absorción, ¿no? Ya esto sí lo hemos visto, ¿no? Campos de percolación son las zanjas, ¿ya? Y los pozos de absorción, sí lo hemos visto algunos planos, las zanjas sí les dije que no tenía planos, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Los pozos de agua al biodigestor tienen que estar a una distancia de 15 metros. Para las zanjas de percolación y pozos de absorción son 25 metros, ¿no? Los tubos de agua en el biodigestor solo a 3 metros, ¿no? Más que, mucho menos, ¿no? Que en las zanjas y en los pozos, ¿no? Que son 15 y 10 respectivamente. Curso de agua superficial nos deja con un guión, pero arriba nos dice, ¿no? Distancia a corrientes de agua, 15 metros, ¿no? O sea, hay que también un poco tratar de observar cómo es lo que detalla en su manual, ¿no? Y en una vivienda también nos dice, los 5 metros, ¿no? A edificaciones o predios colindantes, o una vivienda, ¿no? En realidad, cuando se refiere aquí, muchachos, ¿no? A predios colindantes, quiere decir que nosotros podemos ponerlo a 5 metros mínimo, perdón, mínimo, obviamente, sí, mínimo del vecino, ¿no? Nosotros podemos dejarlo incluso a 2, 3 metros de nuestra casa, ¿no? De nuestra vivienda. ¿Por qué? Porque como les dije, no va a generar malos olores, ¿no? Y tampoco es que el agua tratada vaya a salir en gran cantidad para que afecte los cimientos, pues, ¿no? Entonces, como les digo, el biodigestor es un sistema eh, que mejora mucho el funcionamiento del tanque séptico, ¿no? Como vemos aquí también, ¿no? Nos dicen, ¿no? El Reglamento Nacional de Edificaciones de la norma IS 020. ¿Y cuál era esa norma IS 020? Aquí lo tengo. ¿Qué nos diseña esa norma? Tanque séptico, ¿no? Por eso es como les digo, al biodigestor se lo conoce como tanque séptico mejorado, ¿ya?
Bien, vamos a cerrar esto. Y bien, dice instalar, bueno, acá nos aconsejan, ¿no? Instalar el producto a 1 metro por encima del nivel freático, ¿no? ¿Cómo determinan dónde está el nivel freático? Ya saben, también el test de percolación, ¿no? Muchachos, ¿alguna duda tienen hasta aquí? Ok. Esta de la prueba de expansión, también ya les expliqué, ¿no? Eh, pero hay que verlo también, ¿no? Es un poco, digamos, un poco tedioso, ¿no? Es sencillo, pero sí es un poco tedioso al momento de entenderlo, ¿no? ¿Qué nos dice, no? Esta prueba de expansión. ¿Para qué se hace esta prueba de expansión? Para analizar el terreno donde vamos a instalar. Entonces, ¿qué nos dicen, no? Tenemos que moler un poco de tierra en el lugar de la excavación y coloque en un vaso o en un frasco. ¿A qué, digamos, no? La pregunta sería aquí, ¿no? Nosotros, obviamente, de repente no tenemos el biodigestor que tiene los 2,80 metros, ¿no? Los 2,81 creo que era, ¿no? ¿Qué tierra cogemos para el análisis, no? Está la superficial, la que está quizás en rangos medios o la que está en el fondo, ¿no? ¿Cuál escogeríamos, no? No, lo recomendable es coger, ¿cuál? El rango del fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a apoyar el biodigestor, ¿no? Pero si es, ¿no? Digamos, una instalación muy importante o algo, podemos hacer análisis, quizás, ¿no? A un rango de cada metro, ¿no? De cada metro. Y como van a ver, acá el análisis es muy, muy sencillo, ¿no? De hacer, ¿no? Entonces, se adquiere esa muestra de terreno, de tierra, y lo coloca en un vaso fresco transparente, que podría ser incluso un matraz, o incluso hasta podría ser un vaso de casa, ¿no? La cantidad suficiente para alcanzar la altura de 3 centímetros, ¿ya? Como ven, acá no tenemos que enviarlo al laboratorio, lo podemos hacer en nuestra casa, nada más. Agreguen en el vaso o frasco que contiene la tierra hasta aquí, hasta casi llenarlo y mezcle hasta que quede completamente diluido, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? Le agregamos, o sea, primero tenemos acá los 3 centímetros, ¿no? Los 3 centímetros. Agregamos agua al frasco que contiene la tierra, o sea, donde lo hemos colocado, ¿no? El vasito, hasta casi llenarlo y mezcle hasta que quede completamente diluido, ¿no? O sea, hacemos una mezcla, ¿no? Colocamos el agua aquí, el agua va a entrar y luego colocamos una cucharita y mezclamos, ¿no? ¿No? Ya. Y luego se lo deja reposar por 1 hora, ¿no? Y finalmente ya se regresa, se ve el vaso y se mide la altura que alcanzó la tierra y compare con la tabla, ¿no? Entonces, ustedes dejan que repose, que va pasando en ese proceso de 1 hora, se va decantando, ¿no? Se va decantando el agua, perdón, la tierra, el material va decantando. Entonces, ¿qué nos dice, no? Si la tierra regresa a los 3 centímetros iniciales, tiene 0% de expansión, ¿no? 0% de expansión. Si tiene 3,3, tiene 10% de expansión. Si tiene 3,7, 25%. Si tiene 4,5, 50%. Y si tiene 6 centímetros, tiene 100%, ¿no? Como ven, son porcentajes que van aumentando, ¿no? 4,5 vendría siendo 1,5 más, por eso es el 50%. Y 6 es el doble, vendría siendo el 100%, ¿no? Y con esto ya sabe el tipo de suelo para que se define el proceso de instalación. ¿Alguna duda, muchachos, sobre este pequeño ensayo que se hace, ¿no? Como les digo, lo pueden hacer ustedes incluso, ¿no? Ustedes solos nada más en su vivienda, ¿no? Ya, muchachos, ¿no? La ubicación. Eh, bueno, no había dudas, ¿no? Es algo sencillo, como lo digo, ¿no? Ubicación. Cuando el biodigestor trabaja enterrado, es recomendable la construcción de una caja de registro, ¿no? Como vemos, aquí no está enterrado. Entonces se hace una caja de registro. ¿Para qué? Funciona como inspección, ¿no? Funciona como inspección del biodigestor, ya que, como les digo, su funcionamiento requiere que no se va a enterrar, a desenterrar, ¿no? Cuando el biodigestor trabaja semi-enterrado, la T cumplirá como el registro, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir, no? A ver.
¿no? Miren, cuando está totalmente enterrado, bueno, obviamente aquí no hay acceso, pues no, no hay acceso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer el mantenimiento, ¿por dónde? Por una caja de registro, ¿no? Por una caja de registro. Pero en cambio acá cuando está, no está enterrado, sino está semienterrado, podemos quitar la tapa y realizar el mantenimiento directamente por la T, ¿no? Por donde les dije hace rato, no, pues les expliqué lo que hacía la T. Entonces, eso es lo que nos trata de decir, ¿no? La excavación, bueno, la excavación se hace, ¿no? Quizás dependiendo del tamaño del biodigestor, a mano, puede ser con máquinas retroexcavadoras, etcétera, ¿no? Entonces, miren, ¿qué nos dice acá, no? Se recomienda colocar el biodigestor cerca de la vivienda para no profundizar su colocación y facilitar el acceso a la válvula de extracción de lodos, ¿no? Colocar el biodigestor cerca de la vivienda, ¿no? O sea, nos recomiendan colocarlo cerca de la vivienda. Y si observamos acá la imagen, ¿qué estamos viendo aquí? Que prácticamente está al lado de la vivienda porque la pared está acá al costado, ¿no? Entonces, como les digo, nos garantizan ya que no va a haber malos olores, ¿no? Por eso, si no, no nos recomendarían tenerlo, instalarlo cerca de la vivienda, ¿no? En terrenos estables, la excavación debe ser 30 centímetros mayor al diámetro del biodigestor. De ser posible, rellenar y compactar con arena gruesa, ¿no? El biodigestor, al estar enterrado, tendrá algún recubrimiento con algún material específico como cama de arena o similar en terrenos semirrocosos. Sí, Jesús, muy buena pregunta. Justo esto estamos tratando ahorita. Mira, ¿qué nos dicen, no? Debe ser 30 centímetros mayor de excavación del biodigestor, de ser posible rellenar y compactar arena gruesa y agua. O sea, en la base del biodigestor va a ir una mezcla de arena gruesa y agua, ¿no? Que va a actuar como colchón, ¿no? Y eso es para terrenos estables, pero en terrenos inestables, la excavación debe tener un talud de acuerdo a la profundidad de la excavación. Si la excavación es muy profunda, sería mejor realizar un encofrado. O sea, si la excavación es muy profunda porque el terreno es inestable, entonces nosotros tenemos que realizar un encofrado. ¿Para qué? Para proteger, ¿no? Al biodigestor. Pero en terrenos estables simplemente se coloca una capa de agua, de arena gruesa y agua, ¿no? Eso es para el fondo. ¿Ya? Pero para el costado se realiza otro tipo de protección, aunque vamos a ver a continuación, ¿no? Bueno, acá nos dice, ¿no? Miren, se estabilizan las paredes con agua, ¿no? El diámetro de excavación debe ser mayor al del biodigestor entre 0,80 y 1 metro. O sea, ¿qué quiere decir esto, no? Nosotros realizamos, bueno, tenemos el biodigestor aquí, ¿no? Tenemos el biodigestor aquí. Y realizamos la excavación así, ¿no? Mayor, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que esto de acá tiene que ser 80 centímetros a 100 centímetros, ¿no? A 1 metro, ¿no? Eso es lo que nos dicen, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda ser compactado más fácilmente, ¿no? Para que pueda ser instalado. Para la compactación se usará material propio cernido o utilizar un material de préstamo, ¿no? ¿No? Eso de acá también es muy importante, ¿ya? Y ¿no? Espacio de 10 centímetros entre la tapa y la losa, ¿no? O sea, si es totalmente enterrado, tiene que estar enterrado 10 centímetros mínimo del suelo, ¿no? Entre la tapa y la losa, ¿no? En la base de la excavación debe hacerse siempre una base de plantillo cemento, ¿no? Acá nos dicen, ¿no? Aparte, ¿no? O sea, aparte de la mezcla que estamos viendo de arena y agua, también se hace, ¿no? Una plantilla de cemento aquí, ¿no? Acá, ¿no? Plantilla de cemento, ¿no? Bien. Y aquí nos, en el caso de suelos de expansión media y alta, o sea, no, o sea, lo que nos está diciendo este análisis acá arriba, el que hemos visto aquí, nos dice, ¿no? Solo para determinar qué prueba, qué tipo de suelo tenemos. No nos está diciendo que para suelos con expansión alta no se puede instalar, ¿no? Se puede instalar para todo tipo de suelos, ¿no? Porque acá ya nos da una alternativa para suelos con expansión media y alta. Se recomienda repellar las paredes de la excavación en proporción de un bote de cemento por 3 de arena, ¿no? O sea, se cubre con una malla
y se coloca esta mezcla, ¿no? De un bote de cemento por 3 de arena. Se crea como, digamos, una pequeña pared, ¿no? Como gaviones, ¿no? Espaciados cada 50 centímetros, el espesor del repellado debe ser 3 centímetros, ¿no? Se coloca una pequeña, se hace como un pequeño, digamos, una pequeña losa de 3 centímetros con esa malla, ¿no? Eso es lo que se hace, ¿no? Y la colocación, esto es muy importante, ya miren muchachos, se desciende el biodigestor hasta el fondo de la losa, puede ayudar, bueno, se coloca, se coloca el biodigestor acá hasta la base y todo, ¿no? Bueno, acá está la nivelación, dice, para estabilizar el biodigestor se debe confinar solo la parte cónica con arena, o sea, la parte de acá abajo. O sea, esta parte es una base, ¿no? Esto que está acá, ¿no? Esto es solo la base, ¿no? Pero acá, en esta parte que se coloca arena, ¿ya? Se coloca arena, ¿ya? Rellenando los huecos de la parte cónica que hay entre la parte cónica y la base, ¿no? Eh, o también se puede colocar terreno natural cernido, ¿no? Luego nivelar horizontalmente el biodigestor y proceder a realizar las conexiones. O sea, se lo coloca, se realizan las conexiones de las tuberías de entrada, la tubería de salida, donde vamos a ubicar la tubería de extracción de lodos. Bueno, no ubicar, ¿no? ¿A dónde vamos a llevar los lodos, más bien dicho, ¿no? Y bueno, se instala, ¿no? Con pegamento PVC, pues, ¿no? Pegamento para tuberías, ¿no? Y esto sí es algo que lo considero muy interesante, ¿no? Llenar con agua, nos dicen, ¿no? Obligatoriamente, antes de colocar el relleno alrededor del biodigestor, debe llenarlo con agua, de preferencia no potable, libre de sólidos, esto para que las fuerzas laterales del terreno no lo vayan a deformar. Esto es muy importante. O sea, nosotros prácticamente, bueno, tenemos aquí el terreno. Tenemos aquí, instalamos el biodigestor. Ok, ¿no? ¿No? Y acá está instalado, ¿no? Acá ya está su base, su base de concreto, su base de concreto. ¿Y qué nos dice, no? Ya sabemos, ya sabemos qué es este relleno, ¿no? Ya nos dijeron, ¿no? Material cernido o puede ser material de préstamo. Y en esta parte de acá abajo, ¿qué nos dice el manual de instalación? Que es arena, no solo en la parte de abajo, ¿no? Arena, ¿no? Y el otro es material cernido de préstamo, ¿no? Pero, ¿qué nos dice, no? Antes de colocar esto, ¿qué nos dice? Que llenemos el biodigestor con agua, ¿no? Que llenemos el biodigestor con agua. ¿Para qué? Para que el agua ejerza fuerzas de empuje hacia afuera, ¿no? Y el material, el terreno se contrarreste con las fuerzas que está ocasionando el mismo terreno, ¿no? ¿Para qué? Para que no se deforme, ¿no? Si realizamos la instalación con el biodigestor vacío, se va a deformar, ¿no? Entonces, es muy recomendable hacerlo así, ¿no? Al momento de instalación, llenar el biodigestor con agua para empezar a usarlo. La válvula de lodos deberá permanecer cerrada y solo abrirse para limpieza, no destapar, y lo pone con letras mayúsculas, no destapar, el biodigestor. Y nos dice que los aros, bueno, los aros PETs son el material filtrante, no sacarlos del tanque, ¿no? ¿Qué son los aros PETs? Son los que están ubicados en la zona 2, ¿no? En la zona donde estaba la equivalente a la zona de sedimentación del tanque, ¿no? Esos aros están actuando como filtros, entonces no es muy recomendable, ¿no? Que lo saquen, por no decir que no deberían sacarse, porque si no el biodigestor no va a funcionar correctamente, ¿no? Y luego ya se realiza la compactación, ¿no? Una vez lleno de agua el biodigestor, el terreno se compacta con arena o con material seleccionado. En caso de rellenar con arena, se debe compactar con agua. En caso de rellenar con terreno natural cernido, debe usarse un pisón compactador.
considerar el área de la caja de registro al rellenar y compactar por capas cada 20 centímetros. ¿Ya? Y se coloca el biofiltro. Como les digo, el biofiltro son estos aros PETs, ¿no? Que lo ven aquí, ¿no? Actúan como filtro, se deben de agregarse con cuidado, que no vayan a ingresar a la tubería de 4 centímetros, o sea, como vemos van acá al costado, ¿ya? Y ni, porque si llegan a ingresar se puede obstruir las tuberías de salida, ¿no? Nos dice que al colocarlos agregue también una capa de piedras, de preferencia planas, un poco de espesor y completamente limpias. O sea, se colocan los filtros, pero también se colocan un poquito de piedras, ¿no? Eh, Esto para mantener, ¿no?, estables los aros y, no, y así se evitará que los PETs sean arrastrados por la tubería de salida. Una pregunta, muchachos. Miren, aquí, no, acá, por eso abrí dos, para no estar subiendo y bajando, ¿no? Ya, acá. ¿Cómo se realiza la filtración? ¿Tienen alguna idea? Si la tubería pasa por todo acá, ¿dónde se realiza el proceso de filtración? No, no tiene sentido, ¿no? Eh, el agua, el agua, eh, el agua residual está pasando hasta aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo se realiza, ¿no?, la filtración, ¿no? No está pasando por acá, ¿no? Y la tubería no es ranurada, ¿no? Lo que pasa es que se va llenando ya, muchachos. Se va llenando, se va llenando, se va llenando. Y aquí se va haciendo el proceso de filtración, ¿no? Entonces, por tener la forma así, el biodigestor, ¿qué va a pasar, no? Acá se va a realizar la filtración y ¿qué? Acá va a quedar el agua, ¿no? En la parte superior va a quedar el agua y lo que pasa por acá va a acumularse acá en los lodos, ¿no? Ahí es donde se realiza la filtración, ¿no? Digamos cuando el agua sube, ¿no? No cuando pasa por la tubería, ¿ya? No cuando pasa por la tubería. Por eso es que nos dice que es muy importante que nos fijemos que estos filtros no ingresen a la tubería, pues, ¿no? Y acá claramente se ve cómo la T funciona, ¿no? Cómo funciona la T, ¿no? Acá se puede ver que actúa como registro para poder también realizar el mantenimiento, ¿no? Y nos dice, ¿no?, cuando tenemos el biodigestor con capacidad de 700 litros, uno de los biodigestores creo que es el más grande, ¿no? A ver, sí, perdón, de 7000 litros, el más grande de todos. Y queda en una profundidad mayor o igual a 30 centímetros, se deberá construir una corona de material noble en todo su perímetro, ¿no? A ver, Inge, por densidad de lodos no se quedan en la base cuando el agua sube, no lleva todo el lodo completo. Bueno, mira, lo que sucede aquí, a ver, vamos a volver a este gráfico, ¿no? Obviamente, o sea, no, 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 estoy en el otro, a ver, esperen. Acá, acá, ¿no? O sea, lo que dices, Jesús, sí, sí es cierto también, ¿no? El agua, al momento de quedar aquí, de llegar el agua aquí, los lodos se quedan ya en un primer instante, ¿no? Pero el agua sube, pero no quiere decir que solo sube el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque hay turbulencia, ¿no? Turbulencia. Entonces, ¿qué va arrastrando? Va arrastrando a los sólidos más pequeños, ¿no? Más pequeños, ¿no? Entonces, al pasar por acá por los filtros, de nuevo está realizando el proceso de filtración, dejando ya, separando, digamos, el agua de los sólidos más pequeños. Entonces, al hacer esto, facilita que el proceso de decantación, ¿no?, separe el agua
y los sólidos más pequeños ya van yendo hacia la parte de abajo. Por eso el agua ya que está acá arriba, el agua que está en la parte superior, ya es un agua que no tiene sólidos en suspensión. Bueno, tiene sólidos en suspensión, pero no tiene sólidos en suspensión demasiado grandes, ¿no? Eh, Así es como funciona, ¿no? Obviamente, a la primera salida de la tubería, sí quedan los sólidos abajo, ¿no? Sí quedan los sólidos abajo, pero como bien saben, hay turbulencia, ¿no? Hay turbulencia. Entonces, por eso vuelven a subir. ¿Ok? Ya, ya. ¿Qué nos dice, no? ¿Qué nos dice? El, este, que cuando instalemos el biodigestor más grande, nos dice que tenemos que construir que una corona de material noble, ¿no? Alrededor, en todo el perímetro, ¿no? Hacia aquí, ¿no? Acá, ¿no? Esto va desde la altura a la cual están los hombres hasta el nivel de terreno y se evitará que el biodigestor se aplaste, ¿no? Digamos que es como una protección, miren, ¿no? Acá vemos que la profundidad es muy más grande, digamos, más profundo que los otros que dijeron 10 centímetros, ¿no? Entonces, al construir esto, digamos que estamos haciendo como una tapa, ¿no? De concreto. Si se dan cuenta, la instalación del biodigestor es para que ya no se lo vuelva a sacar, ¿no? No es como instalar cualquier otro instrumento, ¿no? Este de acá ya no se lo va a volver a extraer, ¿no? Importante es colocar una tapa de inspección. O sea, ya si colocamos estas estructuras de concreto, tenemos que ver una tapa de inspección, ¿no? Y acá está, ¿no? Lo que estaba preguntando también Jesús en la instalación de la tubería de lodos. Como vemos, ¿no? La válvula va acá adentro, ¿no? Va adentro, ¿no? Utilizar teflón en el arroz, bueno, esa es instalación de la tubería, ¿no? Pero si nosotros fijamos aquí, ¿no? Vemos que acá hay un codo, una T de inspección, pero la válvula va acá adentro, ya, va dentro de la caja donde se va a acumular los lodos, ¿no? Dice, el lodo extraído que se deposita en esta caja, al secarse se convierte en polvo negro inofensivo que puede utilizarse para fertilizar las plantas. Si sobrepasa temporalmente las especificaciones de la tabla en número de usuarios, puede adicionar bioenzimas para compensar el proceso, ¿no? O sea, si nosotros instalamos todo esto completo, eh, lo único que vamos a tener que hacer es abrir el registro, sacar los lodos y utilizarlos de repente para nuestro abono, ¿no? Pero si ya sobrepasamos, ¿no? la cantidad de usuarios, ¿qué se tiene que hacer? ¿No? Se tiene que agregar aquí, eh, nos dice, ¿no? Temporalmente, se puede adicionar bioenzimas para completar el proceso. O sea, ¿dónde se colocarán las bioenzimas? ¿Acá en la caja o en el biodigestor? ¿Nadie, muchachos? Exacto. Está bien. Muy bien, Jesús. En el digestor. ¿Para qué? O sea, cuando nosotros hacemos un biodigestor para una población, nos asegura que el proceso de digestión, de sedimentación, para que el agua salga tratada, va a funcionar para esa cantidad de personas. Si es que nosotros superamos eso, tenemos que agregar las bioenzimas. ¿Para qué? Para acelerar ese proceso de digestión. Entonces, estamos ayudándole al biodigestor a que pueda cumplir su función, ¿no? Sería inútil colocarlo dentro de la caja de registro, de la caja de lodos, porque en esa caja ya está el producto, los lodos tratados, ¿no? Las dimensiones de la caja, ¿no? Bueno, nos dicen, ¿no? Eh, Conforme a la medida del biodigestor, si tenemos el de 7000 litros, tiene, ¿no? Es de 1,5 por 1,5 por una altura de 0,70, ¿no? Y miren cuánto volumen de lodos tiene 1500 litros, ¿no? Para evacuación de lodos, ¿no? Entonces, como ven, todo ya viene predeterminado para su respectivo, ¿no? Instalación, nada más, ¿no? Eh, y nos dice, ¿no? Medido respecto al eje de la válvula de lodos, ¿no? Esta altura, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no?
Esta H nos dice, ¿no? Acá nos pone este asterisco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nuestra válvula de lodos viene acá, ¿no? ¿Desde dónde se mediría esta H? No, no se mediría así, ¿no? Hasta acá arriba, ¿no? Se mediría desde acá. H, ¿no? Medido respecto al eje de la válvula de lodos, ¿no? Que generalmente, bueno, la válvula siempre, ¿no? En las instalaciones va un poco más elevada, ¿no? Sino que estamos exagerando un poco ahí en el gráfico. Bien, bueno, acá nos hace un dibujo, ¿no? Digamos, para ver una caja de registro de lodos de 1300 litros, ¿no? Y si observamos, 1300 litros no es la caja, ¿no? O sea, es para un tanque, para un biodigestor de 1300 litros, pero la caja es para un volumen de evacuación de 184 litros de lodos, ¿no? Y el área de percolación, ¿cuál sería el área de percolación? Sería el área donde van a ser evacuados ya el agua tratada, ¿no? Una cosa son, bueno, digamos que el biodigestor el proceso que va a tener va a ser separar el agua de los lodos, eh, asegurando que sus dos salidas, o sea, sus dos efluentes, aguas y lodos, tengan una calidad para que no sea contaminable, ¿no? Entonces ya vimos el proceso de los lodos, qué es lo que le pasa, que se vuelven, que se convierte, y ahora vamos a hablar del proceso que va a tener el agua. Que una vez que sale, también es un agua que es apta para riego, ¿no? El agua residual, como en la teoría no dice, ¿no? Que sale del biogestor termina su tratamiento en el terreno, ¿no? O sea, se la libera nada más, ¿no? Se la libera ahí el terreno, ¿no? En el área de percolación. Y esta puede ser de dos tipos, ¿no? Cuando no tengo área libre, nos dicen, ¿no? Cuando ustedes de repente no están cerca de su vivienda, no tienen un área, un jardín, digamos, ¿no? Se pone este tipo de pozo de absorción vertical, ¿no? Así en los costados se colocan, ¿no? Esto, ¿no? Acá se el biodigestor y se coloca eso, ¿no? Eh, Cuando los perímetros, los primeros centímetros del suelo no son permeables, o sea, estamos de repente al lado de una carretera, y para no perjudicar estructuras aledañas, ¿no? El otro tipo es con zanjas de filtración horizontal, como vemos acá, está el biodigestor, y acá a los costados están en las zanjas, ¿no? Como se dan cuenta, estas zanjas no tienen un diseño, ¿no? Si lo vemos, ni siquiera son uniformes, ¿no? Solo se colocan las zanjas y con un poco de material así de terreno natural, con gravas, y eso es cuando, cuando tengo un área libre para trabajar, se coloca, ¿no? Se coloca así. Si no voy a perjudicar cimentaciones, ¿no? Como les dije, el biodigestor no perjudica cimentaciones, pero si nosotros construimos la zanja al lado de las cimentaciones de una vivienda, ahí sí podemos perjudicar, ¿no? Así que mucho cuidado, ¿no? Y cuando el terreno es permeable, ¿no? Eh, ¿Alguna duda, muchachos, hasta aquí? No, es que en realidad estos no son filtros, ¿no? Solo se colocan ahí, digamos, ¿no? Para que el agua se disponga en el terreno, ¿no? Para que actúe como, digamos, ¿no? El agua se prolifere, ¿no? Porque si nosotros, a ver, si nosotros, a ver, tenemos el terreno así, normal, natural, ¿no? Y acaba el agua solo se va a enlodar acá, ¿no? Entonces, al colocar ese material, el agua sale y nosotros tenemos aquí, ¿no? Las gravas, ¿no? ¿Qué hace el agua? Sale, va separándose, separándose, separándose para que no haga esto. Pero no se cambian, eso también se queda así, ¿no? Esa es su función, ¿no? Ya.
¿Qué nos dice, no? Bueno, acá también nos vuelve a recomendar las zanjas de infiltración para que las plantas puedan aprovechar el agua tratada, ¿no? Las consideraciones que se deben tener para estas zanjas, ¿no? Procurar una separación mínima de 1 metro entre el fondo del terreno de la zanja y el nivel freático. Bueno, instalación de las zanjas, ¿no? El ancho de las zanjas está en función de la capacidad de percolación de los terrenos. La longitud máxima de las zanjas será 30 metros. Todos los campos de excursión tendrán como mínimo 2 zanjas, igual que en el tanque séptico, recuerdan que tenían 2 zanjas. El espaciamiento entre ejes de la zanja tendrá un valor mínimo de 2 metros y la pendiente mínima de los drenes será de 0,15 y un valor máximo de 0,5, ¿no? Vemos aquí que están haciendo las zanjas, ¿no? Acá estas se ven un poco más trabajadas, ¿no? Las de acá arriba se veían, ¿no? Ni siquiera se veían geométricamente correctas, pues, ¿no? La longitud de la tubería para zanjas. Bueno, ya tiene que ver con zanjas. Esto de acá ya no es tanto de nuestro interés. El proceso constructivo, en excavar las zanjas del ancho, considerando la profundidad. Bueno, esto es como el proceso constructivo de una zanja. Eh, lo que se tiene que hacer una vez realizada la excavación y refinada la zanja, colocar una cama de piedra chancada, la composición de la zanja, ¿no? Esto más que todo, ¿no? Es una estructura complementaria, pero como vemos, miren, ¿no? Tiene esta forma, ¿no? Es lo que les digo, ¿no? Acá va a salir el agua y se va a expandir por todas estas piedras, ¿no? Y esto sí, miren, y para el funcionamiento del biodigestor. ¿Qué consejos, qué sugerencias nos da el fabricante? ¿No? Nos dice, no tire basura en la taza del baño. Por eso les dije, ¿no? Químicos no tanto, ¿no? No tanto, no es tanto de nuestro, que vaya a malograr, ¿no? Pero sí los sólidos, ¿no? No tire basura en la taza del baño, papel, toallas sanitarias, ni otros sólidos, ya que pueden obstruir los conductos. No tire los aros PET, que son los que funcionan como filtro. Bueno, y nos dicen, ¿no? Ya que son el filtro, para el buen funcionamiento del tanque, ¿no? La garantía del buen funcionamiento del producto depende de la instalación, o sea, ellos no nos dicen, si lo instalas mal, nosotros no garantizamos que funcione. En el caso de requerir la construcción de un pozo percolador, debe realizarse bajo las recomendaciones de la norma IS 020, ¿no? Y bueno, acá nos ha enseñado cómo construir las zanjas, ¿no? Pero recuerden que también hay pozos, y los pozos sí lo hemos visto, ¿no? ¿De dónde? De la norma IS S020, ¿no? Del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Y acá nos dice, ¿no? Bueno, para efectos del diseño del sistema de percolación se deberá efectuar un test. Bueno, acá nos dice, nos explica, ¿no? ¿Cómo es el test de percolación? Nos dice cuidadosamente, con un cuchillo se rasparán las paredes del agujero. Entonces, bueno, acá si gustan, ustedes pueden leer cómo hacer el test de percolación. Pues esto generalmente lo hacen los de laboratorio de suelos que nosotros enviamos, pues, ¿no? Y acá también están, ¿no? Un poco las especificaciones, no tire papeles, toallas higiénicas, etcétera. Eso ya lo vimos. Ok. Y bueno, eso sería básicamente todo, ¿no? Y acá miren, ¿no? Acá está, ¿no? Lo que me preguntabas, Jesús. Como te dije, la válvula va dentro de la caja de lodo, o sea, adentro. Entonces, en teoría, miren cómo son los sólidos, ¿no? Parecen líquidos, ¿no? Pero tienen pequeños sólidos en suspensión, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa. Dice, abrir la válvula primero, a ver, acá que nos dice, ¿no? Limpieza, ¿no? Miren, ¿la limpieza de qué? De la caja, pues, ¿no? De la caja, ¿no? Nos dice, abrir la válvula primero saldrá el líquido, luego en unos segundos saldrán los lodos. Si es necesario, ayudarse de una varilla flexible aperturando el registro roscado, ¿no? Se recomienda llenar con agua después de la desobstrucción y de haberse extraído los lodos, ¿no? O sea, ¿qué hacemos, no? Cada 12 a 18 meses se hace este proceso. Se entra se abre la válvula. Hacemos cuando abrimos la válvula? Vamos a extraer el agua, que no solo pasa, a ver, voy a ir aquí como vemos aquí, el agua que sale por acá no tiene válvula, ¿no? Entonces va a estar siempre en constante salida cuando el nivel lo requiera, cuando llegue el nivel. Pero acá, no, acá solo abrimos para sacar lodos. Entonces, al abrir esa válvula, ¿qué va a ser lo primero que se va a evacuar? El agua.
el agua. Luego de abrir, de que sale el agua, dice que salen los lodos, ¿no? Y para desatascar podemos recurrir a una varilla flexible, ¿no? ¿Por dónde? Por el registro roscado, ¿no? Ese registro roscado, ¿cuál es? ¿No? Acá nos dice, ¿no? La T que actúa como registro, ¿no? Base icónica para la acumulación. No, la T. ¿Dónde está acá la T? La T. Permite el acceso directo, ¿no? Y que también funciona como registro, lo vimos. Sí. Ok. Entonces, nos dice, ¿qué hacer con los lodos? Una vez realizada la primera limpieza, los lodos quedarán almacenados en la caja de registro hasta que se sequen. O sea, no una vez que se evacúan los lodos, no quiere decir que ya los vamos a disponer, ¿no? Se dejan secar, que demora aproximadamente 5 meses, ¿no? Se miren el tratamiento de biodigestores tan largo, ¿no? Que nos garantiza, ya primero tienen 12, 18 meses, 1 año y medio, más 5 meses, ya 2 años, ¿no? Para que puedan ser utilizados como mejorador del suelo. Y recomendaciones, evitar cualquier zona de, bueno, esto ya lo hemos visto, y esto de acá, ya bueno, no es algo que no es relevante, ¿no? Ya es de la empresa, ¿no? Con esto acabamos lo que es el biodigestor. ¿Tienen alguna duda, muchachos? Denme un minutito, muchachos, por favor. Mientras tanto, vayan abriendo esto que dice ficha técnica del biodigestor para leer algunos aspectos, y también vamos ya a ver el diseño, ¿no? El diseño, bueno, que, que se lo trabaja también un poco, ¿no? En Excel, pero bueno, como les digo, no es tan recomendable, más que todo es para calcular las dotaciones, etcétera, ¿no? Eh, Como les digo, ¿no? El biodigestor no cuenta con planos porque es algo ya que viene fabricado, ¿no? Entonces no hay planos, y no hay metrados, ¿no? El presupuesto sí no sabría decirles cuánto está un biodigestor, ¿no? Es que lo que pasa es que se tiene que hacer una red de agua potable y el final de tratamiento es el biodigestor, ¿no? Es como una pequeña planta de tratamiento, ¿no? Por eso es que no cuenta con planos del biodigestor, no se cuentan. Generalmente no se los piden tampoco, ¿no? Y el único presupuesto que podría ser, ¿no? Es el precio del biodigestor, ¿no? Ya, muchachos, un minutito, por favor. Mientras tanto, vayan abriendo lo que les estoy diciendo. Ya, muchachos. Miren, acá más que todo se calcula, ¿no? Los parámetros que también se calculan para el diseño del tanque séptico, ¿no? Miren, se realiza con los criterios técnicos del CEPIS y del RNIS 020, tanques sépticos, ¿no? Como vuelvo a mencionar, el biodigestor es el tanque séptico mejorado, pues, ¿no? Esto de acá del periodo de retención, también lo hemos visto, es lo mismo que se utiliza para el tanque séptico. Acá nos da un ejemplo, ¿no? De 25 personas, el caudal unitario por habitante por día, y calcula, ¿no? El periodo de retención, ¿no? El volumen de sedimentación, igualmente fórmula del tanque séptico. Solo calcula estas cosas nada más. El tiempo de retención y el volumen. ¿Para qué? Para poder, ¿no? Nos dice, ¿no? Para poder calcular acá el volumen de digestión del lodo. Calculamos PR y calculamos VS para poder calcular VD, ¿no? Entonces nos dice, ¿no? El volumen de digestión de lodos, ¿no? Que N es el intervalo deseado entre operaciones sucesivas de remoción de lodos. Expresado, ¿no? El tiempo mínimo de remoción de lodos es de 1 año. Ya lo vimos en la ficha técnica que nosotros podemos, mínimo 2 años, ¿no? Porque eran 18 meses más 5 meses para poder tratarlos, para que los lodos puedan ser dispuestos, ¿no? Y no el intervalo de limpieza del biodigestor, ¿no? 1, 2 años, 3 años, no sé, ¿no? Depende mucho de la temperatura. Si nosotros queremos hacer cada año, puede ser, ¿no? TA, ¿no? Que viene siendo la tasa de acumulación de lodos. Es un valor que lo calculamos dependiendo del año de limpieza y la temperatura, ¿no? La temperatura, ¿no?
Y también acá podemos calcular el volumen de natas, el volumen total del biodigestor, que es 2,8, y el volumen comercial del biodigestor, que es 3 metros cúbicos. No debía haber cerrado, a ver. Comercial dice, pero acá no es tan... Metros cúbicos, 3.000, ¿no? Entonces, ¿cuál escogeríamos? Cogeríamos este, pues, ¿no? Pero acá ya, bueno, ¿no? La empresa ya nos dice, ¿no? Ya no tienen que hacer este diseño es un poco antiguo, ¿no? Pero, como le decía, ¿no? A Leonardo, el diseño los planos, perdón, metrados y eso en una obra, en un expediente, no te exigen, pero sí te exigen el diseño, ¿no? Entonces presentas este diseño, ¿no? Estamos viendo aquí. Por eso el diseño sí les estoy pasando. ¿Ya? Entonces, ya. Bueno, al final calculan el volumen del biodigestor y nos dicen, ¿no? Conclusiones. Para el desagüe doméstico se requiere un biodigestor de 3.000 litros, ¿no? Con las siguientes dimensiones, ¿no? Y eso más que todo sería el diseño. Como ven, es muy sencillo, ¿no? Le damos no guardar. O esto de tanques eléctricos ya no necesitamos, ¿no? Y a ver, ¿dónde está? Ah, ya, ficha técnica del biodigestor, ¿no? Acá está un poco más resumido, miren muchachos, ¿no? Acá está un poco más resumido, la cantidad de usuarios también es la misma, ¿ya? Es la misma que vimos hace rato porque eh, es el mismo fabricante, ¿no? Solución ecológica, autolimpiable, no dice, ¿no? Y de fácil mantenimiento. Al solo abrir una válvula se extraen los lodos residuales. No es necesario equipo especializado o maquinaria de limpieza. Entonces, como ven, ya nos sugiere 2 veces, 3 veces, 4. Nos ha pasado sugiriéndonos que no se tiene que abrir la tapa ya. Solo se limpia abriendo la válvula. Sin costo de mantenimiento, el usuario debe realizar la purga de lodo sin necesidad de utilizar equipo especializado. Lo mismo, no requiere equipo electromecánico como bomba o camión de succión. Resistente, higiénico, sustentable, no necesita productos químicos. Este sistema no necesita generadores ni aceleradores de bacterias. Siempre y cuando que acá se da cuenta el mismo manual, se puede contradecir, digamos, ¿no? No necesita, está bien, no necesita siempre y cuando se cumpla con el parámetro que tenemos aquí, ¿no? Si se excede, le sería necesario agregar bioenzimas para acelerar el proceso de digestión, ¿no? Y ya, bueno, el resto ya lo hemos visto. Y creo que con esto ya sería todo por lo del biodigestor. Acá un poco, no sé quién me pidió un diseño, también lo tengo acá, del pozo de percolación. Ya, esto de acá lo podemos ver de manera rápida. Un pequeño ejemplo, ¿no? Se tiene 25 personas con una dotación, el caudal de aguas residuales, ya saben, ¿no? Se calcula el caudal de aguas residuales, la fórmula ya la hemos visto, y se lo multiplica por 0,80, ¿no? Se lo transforma a metros cúbicos, ¿no? Esas son fórmulas que ya hemos visto. En casi todos los diseños hemos estado viendo eso, ¿no? El valor obtenido del test de percolación, estamos construyendo un pozo, ¿no? El número de pozos, el área total, eh, número de pozos, este número de pozos, ¿cómo lo calculamos? No lo calculamos, sino lo asumimos, y tenemos el área total que tenemos que infiltrar, que sería 23, ¿no? Entonces, ¿cuántos pozos se utilizan? Se utilizará 2 pozos, ¿no? Cada pozo de cuánto, bueno, acá debería ser 2, ¿no? Se utilizarán 2 pozos y cada pozo tiene que tener un área de esta entre 2, ¿no? Acá si quieren pueden mejorar esta hoja de cálculo, que sería así, ¿no? Lo mismo. Y bueno, ¿no? El diámetro útil y la profundidad del pozo, ¿no? Y así, eso es sencillo, ¿no? Un diseño de un pozo percolador. No, no me acuerdo, no recuerdo quién me había pedido, pero ya, todo esto está en su... Ah, y esto de acá sí es un material de lectura que yo les adjunto, ¿ya? Es clasificación de aguas residuales. Ya si quieren ustedes lo pueden leer.
Bien, muchachos, ¿alguna duda sobre el biodigestor? Yo voy creando mis sesiones así porque no sé más o menos cuánto avancemos y no quiero colgar material de repente sin antes haberlo visto, ¿no? Entonces ahora sí vamos a ver lo que es las plantas de tratamiento, ¿ya? Acá está bien. Este sí hay material, harto material, ¿ya? Sesión 26. Sesión 26 y 27 tenemos que acabar la planta de tratamiento porque ya, recuerden que tenemos hasta la sesión 32 y ya no puedo ampliar más, ¿no? Luego ya vemos drenaje pluvial, ¿ya? Pero lo más importante, ¿no? Es que estamos viendo todo y tenemos que hacer sí o sí el ejemplo en Water Gems, ¿ya? Inge, y estación de bombeo de agua residual con su línea de impulsión. Sí, verdad. Sí, justo estaba pensando en hacer eso, esa sesión, sí, sí me la habían pedido, ¿no? Sí, sí, no se preocupen, yo les he dicho que lo íbamos a ver, lo vamos a ver ya. Tal vez no a tanto detalle, pero sí vamos a ver el diseño y también una hojita de cálculo para calcular, ¿no? Y también su plano y eso, ¿no? Hay más que todo es el diseño de la bomba, pues, ¿no? El diseño de la bomba, el diseño de la línea de conducción. Sí, no se preocupen, sí, sí lo vamos a ver ya. Justo estaba viendo hoy día que habíamos acordado, ¿no? Ver eso, ¿no? En clases, así que sí, sí, tenemos que verlo, ¿no? A ver, muchachos, por favor, confírmenlo. ¿Sí les llegó el material, no, muchachos? Ya, ahora sí, abran aquí lo que... ¿Y dónde está el...? Creo que no se ha pasado el PPT, a ver, un momento. Ya, acá está. Vamos a ver primero, antes de entrar a las plantas, tenemos que ver también lo que es parte de la planta, ¿no? Esto es parte de la planta, las lagunas de estabilización. Esto me olvidé de... Lo voy a copiar aquí también en la sesión 26. Ya, muchachos, sí, va. Ok. Descarguen eso y ábranlo, por favor. Ok. De una vez a ver todo de lagunas. ¿Dónde está lagunas? Acá. Diseño de lagunas facultativas. ¿Qué más? Ya. Esto de diseño también de aguas. Lamentablemente, bueno, sería muy chévere, ¿no? Que exista un software, ¿no? Que nos permita diseñar, ¿no? Estas estructuras como así hay de disipadores de energía, de esto, pero lamentablemente no lo hay, pues, ni para plantas de tratamiento de agua potable tampoco, ¿no? Entonces, aún, como vemos, ¿no? Quizás el Excel sea un programa antiguo, pero es muy útil, ¿no? Y siempre recomiendo, ¿no? A mis alumnos que se especialicen, ¿no? En Excel en inglés es muy importante para que manejen los softwares que generalmente, por no decir casi todos, vienen en inglés. Así que justo hoy día ha habido un seminario de inglés, ¿no? Entonces, ha sido gratis, ¿no? Pueden repasarlo ahí, ¿no? La docente es colega mía.
Ya, bien, entonces hablando lo que les estoy diciendo, muchachos, y vamos a ver lo que son las lagunas de estabilización, que sería el último, bueno, el último no, sería el penúltimo método de tratamiento de agua, porque también vamos a ver, ¿no? Lo que es la planta de tratamiento con la línea de impulsión, ¿no? Entonces, ¿qué es una laguna de estabilización, no? Es una estructura muy simple, ¿no? Por no decir, no es una laguna artificial, pero que sirve. Nosotros la construimos, la dedicamos para embalsar, para que ahí se vayan, para que ahí se contengan las aguas residuales, ¿no? Eh, ¿Con qué objetivo, no? Para, no, permitir que pueda ocurrir un tratamiento al aire libre, ¿no? Al seco, ¿no? Bueno, acá en la ciudad de Cajamarca hay estas lagunas de estabilización que están mal diseñadas, puesto que se han ubicado muy cerca a la zona urbana, ¿no? Entonces acá hay un punto ya muy, bueno, no vamos a comparar una laguna de estabilización con un biodigestor, ¿no? Son estructuras muy distintas, no solo en el funcionamiento que tienen, sino en el tamaño también, ¿no? Entonces, las lagunas de estabilización sí tienen que estar alejadas de la zona urbana porque desprenden olores, ¿no? Esas lagunas de estabilización se construyen a una profundidad de 2 a 4 metros. Los periodos de retención son relativamente grandes, generalmente varios días, ¿no? Cuando las aguas residuales son descargadas en lagunas de estabilización, se realizarán las mismas en forma espontánea. Bueno, esto es un poco, acá nos habla un poco del tratamiento bioquímico que se utiliza, ¿no? Eh, Cuando las aguas residuales están en la laguna de estabilización, van a pasar por procesos físicos, químicos y bioquímicos, ¿no? Físicos, que son la sedimentación, la decantación, que los sólidos vayan a la parte baja de la laguna de estabilización. ¿Qué es el proceso químico? El proceso químico ya es lo que tiene que ver con la disminución de la demanda bioquímica de oxígeno, la disolución de los sólidos en suspensión, etcétera. Y bioquímico ya es cuando va degradándose la materia fecal, la materia gris, ¿no? Negra, perdón, ya con bacterias, ¿no? Por eso se llama bioquímico, ¿no? Y esas bacterias, ¿de dónde salen? Salen del proceso químico y físico, ¿no? Y ese proceso químico y físico crea, como les digo, la demanda bioquímica de oxígeno disminuye, pero las bacterias pueden sobrevivir ahí. Y ahí es cuando comienza a degradarse, ¿no? Bueno, es un concepto un poco vago, digamos, porque no estamos en un curso de química, sino en un curso de ingeniería, ¿no? Entonces, más o menos para que entiendan un poco, ¿no? Cómo funciona, ¿no? Eh, este proceso se lleva a cabo en casi todas las aguas estancadas con alto contenido de materia orgánica putrescible o biodegradable, ¿no? Putrescible que se pudre y biodegradable, ¿no? Que se va degradando, puesto que está compuesto por materiales vivos, ¿no? Por eso biodegradable, ¿no? ¿Qué parámetros se utilizan? ¿No? El más utilizado es la demanda bioquímica de oxígeno. Es lo que les dije, ¿no? Yo les dije demanda de química de oxígeno, DBO, demanda bioquímica de oxígeno, ¿no? ¿Qué caracteriza la carga orgánica y el número más probable de coliformes, ¿no? Eso es ya hablando un poco más en términos químicos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esto ya es, bueno, lo anterior, la pequeña introducción era un poco de química, que es necesario, ¿no? Es necesario que sepan, ¿no? Para saber un poco el funcionamiento, pues, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de lagunas? ¿No? Tenemos 4 tipos. Tenemos las facultativas, las anaerobias, las aireadas y las de maturación. Las lagunas anaerobias se pueden combinar con las lagunas facultativas y las aireadas se pueden combinar con las lagunas de sedimentación. Esos serían los tipos, ¿no? Eh, las lagunas que reciben agua residual cruda son lagunas primarias, ¿no? Generalmente las lagunas son una sucesión porque se llaman lagunas porque no es una sola, son 2 o 3, ¿no? Depende, ¿no? Las que reciben el agua, a ver, vamos a respaldarlo con un pequeño dibujo.
Ya, a ver. Entonces, ¿no? Acá acaba la red de alcantarillado, ¿no? O sea, en teoría, ¿no? A ver, ya. En teoría, ¿no? Nosotros deberíamos haber visto primero la red de alcantarillado, pero yo he considerado que es mejor verla así, porque la red de alcantarillado quiero verla así, todo sin interrupción, ¿ya? Entonces acá tenemos, ¿no? La red de alcantarillado, ¿no? Que generalmente son redes malladas, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? La salida de la red, pues, ¿no? La salida de la red, ¿no? En el colector principal. Esto ya lo vamos a ver. ¿Y va a dónde? Si nosotros hemos optado por sistema de tratamiento, otra cosa, una diferencia también que hay, las lagunas facultativas, las lagunas de estabilización ya son este sistema de tratamiento ya para redes de agua potable grandes, ¿ya? Para redes grandes, quizás para una ciudad, ¿no? Puesto que alberga gran demanda de lodos, ¿no? No es como un pequeño tanque séptico, un pequeño biodigestor que es para poblaciones pequeñas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice, no? Que donde llegan las aguas, la primera laguna a la que llegan las aguas, tiene como nombre que laguna primaria, ¿no? Primaria. Y luego de esta laguna pasa a otra laguna, que se llama la laguna secundaria, ¿no? Así es como funcionan las lagunas, ¿no? Son una serie, ¿no? En Cajamarca hay 4. A ver, hay que hacerlo así un poco más, para que vean. Y encima la laguna ha sido tan mal construida, muchachos, que nos construyó cerca de la universidad, ¿ya? O sea, cuando estaba ahí y estudiaba en la universidad. Eh, Imagínense, pues, ¿no? El olor. No, miren, ¿no? Acá está. Esta es la Universidad Nacional de Cajamarca, ¿ya? Y estas son las lagunas, ¿no? Perdón, me retracto, son 6, ¿ya? Miren, ¿no? Estas son las lagunas, ¿no? Entonces, serían las primarias? ¿Cuáles serían las primarias, no? Serían 3 en serie, ¿no? Estas de acá son las primarias, las que están aquí. A la izquierda, acá dicen, ¿no? Aguas residuales de Cajamarca, ¿no? Y nos envía una fotito, pero la realidad es otra, ¿no? Y acá estarían las secundarias, ¿no? No es que sea primaria, no es que vengan por acá abajo, ¿ya? No es que sea primaria, secundaria, terciaria, ¿no? Así no es, ¿ya? Es solo es primaria, las de acá, o sea, estas y estas son las secundarias, ¿ya? Y ahí hacen su traspaso, ¿ya? Entonces, yo no he tenido la oportunidad de entrar, sinceramente, muchachos, ¿no? Pero acá se ve las tuberías de cómo pasan, miren, ¿no? No he tenido la oportunidad de entrar en primer lugar porque el olor es muy, muy desagradable, ¿no? Pero hay gente que sí está ahí haciendo el mantenimiento, pues, ¿no? Y acá vemos cómo están las tuberías, ¿no? Las tuberías que pasan, ¿no? De una laguna a otra, ¿no? Entonces, ya como les dije, estos sistemas ya son para tratamiento de ciudades, ya, ¿no? De ciudades, ¿no? Y créanme que son los más fáciles de diseñar. Son muy sencillos, pero miren, ¿no? Habiendo tanto espacio, lo construyen prácticamente en medio, pues, ¿no? Por eso ustedes no, si llegan a diseñar uno de estos proyectos, no hagan esto, pues, ¿no? No hagan esto. Ni para decir que la población estaba en crecimiento, porque acá está un distrito de Cajamarca que era en los baños del Inca, pues, ¿no? Y obviamente en medio de los dos fue un error garrafal, ¿no? Habiendo tanto terreno por ahí. Pero bueno, no vamos a entrar en eso, ¿no? Así que me parece un poco conveniente mostrarles esto, algo que se ve en la realidad. Y por aquí, ¿no? Un poco ya saliendo del tema, acá.
Esto que ven aquí es una, y ya más o menos, ¿no? En mi experiencia, ¿no? Para que ustedes, ¿no? Vean, esto de acá que ven así como si fuera una cadena de arbolitos de vegetación, no es eso, es una quebrada, ¿ya? Es una quebrada, un río, ¿ya? Sí, es el parte del río San Lucas, que es un río principal de la ciudad de Cajamarca, ¿no? Que pasa, ¿no? Prácticamente lo recorre, ¿no? La ciudad de Cajamarca, ¿no? Entonces, cuando, ya saben, bueno, en Cajamarca siempre nos hemos visto afectados por el niño, por el fenómeno del niño. Entonces, cuando ocurre eso, ¿qué pasa? Se desborda, generalmente el desborde ocurre acá, miren, ¿no? Por eso esta zona de acá está digamos, ¿no? Bueno, acá la gente lo utiliza para practicar conducción, ¿no? Y acá es el Capañán, que está ubicada en la municipalidad de Cajamarca y todo eso, ¿no? Pero esta zona tiene problemas de inundación, ¿no? Tiene problemas de inundación. Cuando se desborda esto, se inunda. ¿Y qué pasa? Se inundan las aguas residuales. Y eso es recontra, dañino, pues no, no, a ver, no quiero perder mucho tiempo, pero yo tengo un proyecto que hice, pero no recuerdo bien, donde simulé, ¿no? No, no está, no recuerdo mucho dónde está, muchacho. A ver, me gustaría enseñarles esa simulación para que vean, ¿no? Cómo no pueden ubicar ahí la planta de tratamiento de agua. Pero, a ver, ¿dónde guardaron mis archivos electros? Extras, acá está. A ver, en el disco de... Ah, no, es el HMS. Acá. Sí, Discord. A ver, no recuerdo cuál era. A ver, no, pues, pero, ajá, ya miren, yo simulé esto, miren, esta inundación ya, en Cajamarca, dada por el fenómeno del niño, miren, ya, eh, y miren, ¿no? Se inundan prácticamente dos lagunas, miren, ¿no? Dos lagunas, ¿no? Y obviamente al inundarse aquí va a arrastrar hasta acá abajo, pues, ¿no? Va a arrastrar hasta acá abajo, ¿no? Entonces, eh, bueno, es un diseño recontra mal hecho, pues, ¿no, muchachos? Ya saben que no pueden ubicarlo así, ¿no? Y no, en primer lugar acá, cumple, no está cumpliendo lo que nos dicen que no tiene que estar cerca de cursos de agua, ¿no? Está a metros de un curso de agua, ¿no? Metros de un curso de agua, ¿no? Entonces, obviamente, esa es una primera falla. La segunda es que está muy cerca de la población, ¿no? Entonces son fallas, ¿no? Que ustedes, ya como están viendo, no pueden permitirse, pues, ¿no? Ya, muchachos, entonces volviendo aquí, ¿alguna duda, muchachos, sobre esto? Ya. Entonces, miren, ¿no? Las lagunas que reciben el efluente de una primaria se llaman secundarias, así sucesivamente, ¿no? Terciaria, cuaternaria, quintenaria, etcétera, ¿no? Generalmente son dos, ¿no? Generalmente, ¿no? Pero pueden incluso, ¿no? Haber más, ¿no? A las lagunas de grado más allá del segundo también se les puede llamar lagunas de acabado, ¿no? Maduración o pulimento. Siempre se deben construir por lo menos dos lagunas primarias, en paralelo con el objeto
de que una se mantenga en operación mientras hace la limpieza de lodos de las otras. Cosa que acá no ocurre, pues no, acá hay tres en paralelo, pero nunca limpian los lodos, ¿no? O sea, más o menos, ¿no? ¿Cuánto deben de tener de dimensiones? Es bien grande, ¿no? Nunca han realizado la limpieza, ¿no? El proceso que se lleva a cabo en las lagunas facultativas es diferente del que ocurre en las lagunas anaerobias. Sin embargo, ambos son útiles y efectivos en la estabilización de la materia orgánica y en la reducción de los organismos, ¿no? La estabilización de la materia orgánica se llevará a cabo a través de la acción de organismos aerobios cuando hay oxígeno disuelto. O sea, ¿por qué están expuestas, ¿no? Estas lagunas? Es para que el oxígeno ayude, bueno, esta imagen no se ve también. La luz solar, el viento y todo eso, ¿no? Ayuda a que se haga un proceso químico gracias al oxígeno que está en el aire, ¿no? Entonces, acá nos describen, ¿no? Las fórmulas, ¿no? De lo que está ocurriendo. Y el efluente ya sale, ¿no? Lo que ocurre acá es un sistema se decantan los lodos hacia el fondo, donde con ayuda del oxígeno y ayuda de las bacterias, se van tratando y sale el efluente, ¿no? Y luego pasa a la laguna secundaria, ¿no? Esta laguna secundaria hace su proceso y finalmente ya sale, en teoría sale el agua tratada, ¿no? ¿Qué procesos ocurren en estas lagunas, ¿no? ¿Cuáles son los procesos que ocurren? ¿No? El primer proceso es el proceso aerobio, ¿no? Recuerden que hay dos tipos de bacterias, aerobias y anaerobias, ¿no? El proceso aerobio se caracteriza porque la descomposición de la materia orgánica se llevará a cabo en una masa de agua que contiene oxígeno disuelto, ¿no? En este proceso, en el que participan bacterias aerobias o facultativas, de esto llevan el nombre las lagunas, ¿no? Del tipo de bacterias que van a utilizar. Se originan compuestos inorgánicos que sirven de nutrientes a las algas, las cuales a su vez producen más oxígeno que facilita la activación de las bacterias aerobias. Ese es el tratamiento, ¿no? Las bacterias que hacen, producen material para que las algas crezcan. Las algas a su vez crecen y dan material para que las bacterias sigan aumentando su número, ¿no? Y así, digamos que es un ecosistema que se ayuda para que trabajando en equipo puedan disminuir o eliminar el material orgánico que tienen ahí, ¿no? Bien, ¿no? A través de estos procesos bioquímicos se presencia de oxígeno disuelto, es el DBO. Estos procesos de las lagunas son totalmente químicos que dependen mucho de la demanda bioquímica de oxígeno, ¿no? Eh, Nos dice, ¿no? También, ¿no? Las algas logran a través de procesos inversos a los anteriores, en presencia de la luz solar, utilizar los compuestos inorgánicos para sintetizar materia orgánica. O sea, las algas van creando las materias orgánicas que van a ayudar a la descomposición. Pero también están, bueno, no hay que entrar mucho en temas de química, como les digo, ¿no, muchachos? Pero el resultado final, ¿no? Nos da un estrato aerobio de una laguna facultativa, se lleva a cabo la estabilización, nos dicen, ¿no? O sea, el resultado final es una materia orgánica muerta, ¿no? Está en donde ubicada en el fondo de la laguna, ¿no? En las lagunas de estabilización, el agua residual no se clarifica como en las plantas de tratamiento convencional, ¿no? O sea, en las plantas de tratamiento que vamos a ver la siguiente sesión, ahí sí se hace un proceso para el agua dejarla clara, ¿no? Pero en las lagunas de estabilización, no. Luego tenemos ya el proceso anaerobio, ¿no? Eh, donde las reacciones anaerobias son más lentas y los productos pueden originar malos olores, ¿no? Entonces, estos productos, esta laguna es la que tenemos aquí ubicada, ¿no? En la ciudad de Cajamarca. Las condiciones anaerobias se establecen cuando el consumo de oxígeno disuelto es mayor que la incorporación del mismo a la masa de agua, ¿no? Las algas, la fotosíntesis de las algas y el oxígeno disuelto que ocurre en la laguna es de más o menos color gris a negro, ¿no? Y bueno, acá está el proceso de las lagunas facultativas, ya, ¿no? Estos que son términos netamente químicos, ¿no? Mm, bueno, esto de acá ya no lo vamos a ver porque habla de términos químicos y, bueno, yo tampoco no lo manejo tanto, ¿no?
lo que yo manejo es más o menos es el diseño de las plantas y eso, ¿no? Eh, pero sí, los factores que van a definir, que son determinantes, ¿no? En el tratamiento, es la temperatura, obviamente. A mayor temperatura, mayor será el crecimiento de los microorganismos, ¿no? Recuerden, ¿no? En todos sistemas que hemos visto hasta ahora, ninguno de estos trabajaba con materia orgánica, ¿no? Y yo me refiero a materia orgánica no a las bacterias de las heces y eso, no me refiero a la materia orgánica como las algas, ¿no? Entonces las lagunas de estabilización usan este tipo de, digamos, instrumentos orgánicos, instrumentos vivos para realizar el tratamiento, ¿no? En este caso son las algas. Entonces por eso depende mucho la temperatura, ¿para qué? Para que las algas crezcan, ¿no?, de manera más rápida, ¿no? Y así puedan crecer también los microorganismos que van a ayudar. El pH tiene que ser en rango bajo, es decir, ácido, ¿no? Que va a traer como consecuencia que los microorganismos no sobrevivan, pero está hablando de los organismos que queremos degradar, de las heces, o ya no de las algas, ¿no? Coordinación de microorganismos, materia orgánica, ¿no? Se tiene que cuidar el exceso de carga de DBO. O sea, nosotros nos conviene que haya DBO para que las algas crezcan, ¿no? ¿Quiénes producen el DBO? Las algas mismas, ¿no? Pero se tiene que cuidar que no se sobrecargue ese DBO. No sé si hay mucha proliferación de algas. También tenemos que dar un mantenimiento para mantenerlo todo balanceado, pues, ¿no? Porque si no, funciona, origina un mal funcionamiento de la laguna. Estas cosas que estamos viendo acá, los procesos anteriores, los procesos químicos que estamos viendo, no tienen nada que ver con el diseño. Esto que estamos viendo acá sí tiene que ver con el diseño, porque la temperatura, el pH, la coordinación de microorganismos, eso sí tiene que ver con el diseño, ¿no? Los inhibidores, ¿no? Son presencia de metales pesados, sulfatos, pesticidas que ocasionan el decrecimiento de las bacterias. Eh, nosotros, en una ciudad tenemos mucho de esto, ¿no? Van a entrar metales pesados, sulfatos. No es como una vivienda que vimos hace rato y el tanque, el biodigestor estaba hecho de material plastificado, pero acá no, ¿no? Acá dependemos mucho de las algas, ¿no? Y si tenemos la entrada de metales pesados, esos van a matar a nuestras algas y obviamente van a malograr el funcionamiento, ¿no?, de la laguna de estabilización. Los nutrientes, principales nutrientes, son el nitrógeno y el fósforo. Cuidar que no estén en exceso porque pueden producir eutroficación. Y bueno, acá hay unas definiciones: aerobio, condición por la cual hay presencia de oxígeno; afluente, ¿qué es lo que llega a la unidad, no? El afluente es lo que llega. Las aguas hervidas son todas las aguas que hay en las alcantarillas. Anaerobio es la condición en la cual no hay presencia de oxígeno. Es la diferencia, ¿no? Y recuerden, hay bacterias aerobias y anaerobias que sobreviven con oxígeno y otras que no. Bacterias, bacterias no es necesario decir que son las bacterias, ¿no? Una carga superficial, ¿no? Son las cantidad de carga que se le puede aplicar a un alien. Caudal, ya lo hemos visto, coliformes, es los organismos que viven en la materia fecal, son los coliformes. Nosotros, para agua potable, ya un poco saliéndome del tema, no podemos permitirnos ningún coliforme, ¿no? Si hay un solo coliforme en nuestro análisis, el agua está maltratada, ¿no? Entonces, de ahí sí no podemos permitirlo, ¿no? Tenemos también el DBO, del que estábamos hablando, que es la demanda bioquímica de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno utilizado para la oxidación bioquímica de una sustancia orgánica. Entonces, como les dije, las algas aumentan ese DBO. ¿Para qué? Para que se puedan oxidar la materia orgánica, ¿no? Depende enteramente de la disponibilidad de materia utilizable como alimento biológico y de la cantidad de oxígeno utilizado por los microorganismos. Esos microorganismos son las algas. Eficiencia, efluente, bueno, eficiencia, es un término que lo paramos viendo, y el efluente es lo que sale, ¿no?, el material tratado, ¿no? Lodos ya sabemos qué es, nata ya sabemos qué es, bueno, el resto ya sabemos qué es, ¿no? Y para terminar, ¿qué consideraciones tienen que tener en cuenta? El proceso de diseño, ya lo vamos a ver la sesión siguiente, que está aquí, ya, también hay un diseño, ¿no?
¿Ya? Eh, este diseño es hecho por... Este no es hecho, creo que es por... Lo hicimos en un tratamiento. No, no, este es el diseño de las EPIs, ¿ya? Por eso acá nos deja, ¿no? Pero lo pueden utilizar ustedes no, sin ningún problema, ¿ya? Pero lo vemos la siguiente sesión. Vamos a terminar esto. ¿Qué consideraciones tienen que tener ustedes antes de diseñar una laguna facultativa, ¿no? Tienen que tener obviamente claro, las ventajas y desventajas, ¿no? ¿Qué ventajas se tiene, ¿no? Eh, pueden recibir y retener grandes cantidades de agua residual, soportando sobrecargas hidráulicas y orgánicas con mayor flexibilidad, comparativamente con otros tratamientos, ¿no? Como les dije, ya vieron ustedes en la misma toma satelital, son sistemas ya para grandes grupos de personas, ¿no? Ciudades, ¿no? Formación de biomasa más efectiva y variada, no requieren de instalación complementaria para la producción de oxígeno. O sea, las lagunas se construyen y nada más, no tienen nada más, ¿no? Algunas optan por las lagunas y luego, ¿no? Otro tipo de tratamiento, ¿no? Debido a los tiempos de retención prolongados y a los mecanismos de proceso, son sistemas altamente eficaces para la remoción de bacterias, virus y parásitos. En las lagunas no hay necesidad de desinfección con cloro, ¿no? El agua ya sale completamente utilizable para riego, ¿no? Mínimo mantenimiento, no requiere personal calificado, ¿no? Ojo, acá dice mínimo mantenimiento. En el tanque, en el biodigestor, decía que no necesitaba tratar este mantenimiento el tanque, ¿no? Entonces, acá dice mínimo mantenimiento, pero siempre necesita mantenimiento, ¿no? Y las desventajas requieren de grandes áreas de terreno para su implantación, como vimos, con grandes áreas de terreno. Salvo algunas deben de ser de 200 por 200 más o menos, ¿no? No, un poco más incluso, ¿no? Es un sistema sensible a las condiciones climáticas. Como vimos, depende mucho de la temperatura y del pH. Entonces, el pH varía también conforme a la temperatura. ¿Por qué? Porque si llueve, se agrega agua a la laguna y al agregar agua, ¿qué se hace? Se cambia el pH, ¿no? Pueden producir vectores, bueno, ahí deben ser, pueden producir olores, ¿no? Pero el corrector me ha mandado a vectores. Y no permite la modificación de las condiciones de proceso, ¿no? Una vez que se construyen ya es muy difícil modificarlas, ¿no? Entonces dice, conociendo las ventajas y desventajas de alguna estabilización, quedará a criterio del ingeniero encargado del proyecto si es conveniente emplear esta unidad en la localidad donde se desea tratar las aguas residuales para uso doméstico. Cosa que estuvo mal hecha acá, ¿no? No era conveniente, mejor era una planta de tratamiento que las lagunas, pues, ¿no? Pero bueno, y muchachos, con esto hemos finalizado la teoría de lagunas de estabilización. Es poco, relativamente poco. Ya vamos a ver el diseño de la siguiente semana, de la siguiente sesión, perdón. Y ya también vemos plantas de tratamiento para ya terminar con lo que es sistemas de tratamiento de agua residual. ¿Tienen alguna duda, muchachos? ¿Alguna consulta? Bien, muchachos, entonces si no hay dudas y todo ha quedado claro, los voy a ver la sesión del sábado. Que tengan una buena semana, una semana productiva. Y ya nos estamos viendo ya el día sábado. Hasta luego, muchachos. Un gusto.